tal está? ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en el programa Pico de Gallo. Mandamos un saludo a Radio Escuchas y Televidentes. Un servidor, Carlos Garza Limón. Tenemos un panel, como pueden ustedes darse cuenta, y se estuvo anunciando durante este fin de semana. Se encuentra con nosotros ya también los tres, bueno, no los tres, dos de ellos ya muy conocidos. Ernesto Escobosa. Carlos, buen día. Buenos días, Ernesto Escobosa. Gilberto Jiménez. Gilberto Jiménez es un colaborador de la empresa desde en el Órale Qué Chiquito, desde que se empezó. Desde que se empezó, ha estado colaborando con nosotros en la página editorial con comentarios, bueno, análisis políticos, pues muy atinados, vale la pena leerlo. Ernesto Escobosa, pues también se incorporó como analista político y también en la página editorial, ya también en tiempo, es un analista también bastante prestigiado. Y Alberto de la Rosa. Gracias, don Carlos. 3 doctorados. No, bueno, honoris pausa. Académicamente es una persona destacada y también colaborador de el Órale Qué Chiquito. Bien, pues para esta ocasión, miren, vamos a tener un evento histórico en nuestro país. Vamos a tener un evento histórico ya que nunca se había llevado a cabo este tipo de ejercicios. Estamos hablando de la consulta para juzgar a expresidentes. Una consulta que, como comenté, nunca se había llevado a cabo, va a ser por primera ocasión y bueno, es importante, ha sido muy comentada a favor y en contra, es importante pues conocer cada una de las posturas en torno a este ejercicio democrático que se va a llevar a cabo. Y para eso nos acompañan los personajes ya comentados. Y bueno, pues me gustaría conocer su opinión en torno a esta situación, la consulta para juzgar a expresidentes. Los expresidentes, bueno, pues estamos hablando desde Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Fox, Calderón los vivos, y Peña Nieto. Incluido Echeverría, que está vivo. Pero está fuera de la consideración. Está fuera de la consulta porque ya pagó su condena, ¿no? Ya fue juzgado. Pero por otro tipo de cosas. Por prisión domiciliaria. Por otro tipo de cosas. Prisión domiciliaria. Sí, de veras. Sí, estuvo en prisión domiciliaria. Sí, en su casa de Jerónimo. Sí. Pero ya fue juzgado. Pero él por otra cosa, él fue juzgado por los crímenes de Tlatelolco y por lo del halconazo en el 71. 71, 10 de junio. Sí, cierto. Y 2 de octubre. Y 2 de octubre. Una era secretario de Gobernación y en la siguiente fue presidente. Así es. Pero ya fue juzgado. Bien. ¿Y qué opinan de este ejercicio sobre juzgar a los expresidentes? Es una consulta que se va a llevar a cabo, operado por el INE, Instituto Nacional Electoral, próximo, estamos a escasos 13, 14 días que se va a hacer este ejercicio el 1 de agosto. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Bueno, ese es un tema que puso sobre la mesa el actual presidente incluso antes de que tomara posesión en 2018. Trataron de impulsarlo a través de grupos de la sociedad para juntar 1.800.000 firmas, no pudieron. El presidente retoma ese proyecto en 2020, el año pasado, 2 años después de ese intento fallido. Él lo envía al Senado, hay una controversia constitucional por la forma en que está planteada la pregunta, eso ya es muy conocido, y el Pleno de la Corte termina diseñando una pregunta muy confusa, cacofónica, repetitiva. A mí me llama mucho la atención que en ninguna parte de ese texto diga que la consulta popular es para juzgar a expresidentes y mucho menos por delitos. O sea, palabras más, palabras menos, es para investigar decisiones políticas y para garantizar la justicia a las víctimas. Yo no conozco ninguna instancia en este país que esté facultada para juzgar decisiones políticas de ningún mexicano. Yo, por la formación que tengo académica, pues para mí es equiparable como someter a consulta
si se va a encarcelar a los ladrones de vehículos. Algo que la ley estipula y aparte que la Constitución obliga a las instituciones, básicamente en este caso a la Fiscalía General de la República y al sistema judicial. Esa circunstancia también de que dicen estos presidentes sí, estos expresidentes no, cuando argumentan ante la Suprema Corte, era a Salinas por fraude electoral en el 88, cuando él era candidato, él no era presidente en ese momento. A Fox por fraude electoral en 2006, él sí era presidente cuando Felipe Calderón gana la presidencia en esa primera incursión de López Obrador en una elección presidencial. A Zedillo ni lo toman en cuenta, ni lo mencionan en esa argumentación. Enrique Peña Nieto, por la corrupción, en los argumentos de la Corte. En los argumentos de la Corte. Enrique Peña Nieto por la corrupción generalizada y a Calderón por haber tomado decisiones que llevaron a la violencia en el país. Yo, a mi juicio, me parece una consulta innecesaria. Me hubiera gustado que esta primera consulta popular, que es básica en la democracia participativa, tuviera un contenido distinto. Y yo creo que el presidente de la República lo que busca es una justificación para empezar a investigar a los presidentes a través de la Fiscalía General de la República. O sea, hacerlo ya de una forma institucional, pública, abierta. Porque es evidente que ha habido investigaciones desde hace mucho tiempo sobre todos los expresidentes y que esta administración vino a tomar los expedientes que ya había y a enriquecerlos aún más. Bien. Pues yo creo que de entrada, como dijo usted al inicio del programa, la consulta es histórica, pero porque por primera vez desde que yo tengo uso de razón, o sea, hace muy poco. Los mexicanos participamos en elecciones para elegir presidente, gobernadores, senadores, diputados locales o federales. Pero es la primera vez que fuera de esas participaciones, los mexicanos vamos a participar en una consulta popular. Es decir, el presidente nos ha convocado a que votemos para ver si se puede juzgar a los expresidentes. Por primera vez. El presidente es un político profesional. Desde que se levanta hasta que se duerme hace política. Marca la agenda nacional todos los días. Entonces, esta consulta convierte al presidente en un personaje que sigue decidiendo de qué se habla y de qué no se habla, qué se critica y qué no se critica. La consulta, la consecuencia de esa consulta, como dice Ernesto, es, entre otras cosas, decirle, sociedad, yo dije que iba a combatir la corrupción, no me voy a dejar. La corrupción sigue todavía, pero el presidente al menos ya la señala. Y una manera de dejarla en claro es juzgar a los expresidentes. No olvidemos que él en 3 años más va a dejar de ser presidente, lo que quiere decir que en 3 años más esta consulta se repite, que no lo creo, porque el juicio de expresidente solamente va a ser uno, que va a ser en estos próximos días, pero él se arriesga a que en 5 años o 6 quien lo suceda también diga, oye, vamos a hacer una nueva consulta para juzgar a o sea, al que se fue. Entonces, el presidente está haciendo las cosas, creo, que de una manera adecuada. Si bien es cierto, los diputados, los presidentes, los policías son personas no gratas para la sociedad. Todo el mundo habla mal de los expresidentes. No recuerdo, quitando a López Mateos, quizás Ruiz Cortines, que son de otra camada, ya no nos tocó a nosotros. Son los últimos de los que se hablaron más o menos bien. Cárdenas quizá también. Pero la pregunta es inducida. Si nos preguntan qué pensamos de un policía, pues no vamos a decir maravillas. ¿Qué pensamos de un presidente? Nadie va a decir maravilla. Entonces la pregunta lleva una respuesta inducida. ¿Qué opinas de los expresidentes? ¿Los juzgamos o no los juzgamos? La gran mayoría va a decir que sí. Ok. Pero estamos en espera de que se reúna un número mínimo de votos para que sean juzgados. La pregunta es si queremos que sean juzgados o no. Si se reúne un número de votos mínimo para que eso suceda,
Entonces serán juzgados de una manera política, judicial, no sé cuál va a ser el resultado, pero si no se logra el número de votos mínimos para que los expresidentes sean juzgados, entonces seguramente lo que sigue es que la reacción, los conservadores... 37 millones de votos, el 40% del es Estado. muy difícil que se consiga esa votación. Para que sea vinculante. Sería casi, estamos pensando en voy a exagerar un poco, en una elección presidencial casi de ese tamaño, Bien. lo cual no va a pasar. Entonces, pero de ahí, sin ser adivino, quiero pensar que el presidente, si nada más votan 5 millones o 10 o menos de esos 37, le va a echar la culpa a la sociedad conservadora y a los adversarios, como dice él. Pero el objetivo se va a lograr, que los mexicanos se involucren por primera vez en un ejercicio que solamente estaba destinado para tiempo de elecciones. A mí se me hace que es correcto. Bien, vamos a una señal de identificación de manera rápida. Regresamos en un momento con ustedes. Recuerden, estamos analizando la consulta para juzgar a expresidentes. Regresamos en un momento. Continuamos en el análisis sobre la cuestión de juzgar o no a los expresidentes. Desde Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto. Alberto de la Rosa. Yo coincido con las apreciaciones de usted, don Carlos, y de mi amigo Gilberto, en el sentido de la historicidad que se le da a esta consulta. Y yo veo que el presidente de la República, en su discurso, en un afán de empoderar al pueblo y en los ejercicios de consulta que hizo con el aeropuerto, con la cervecera de Mexicali, ya los quiere instituir, y para allá va encaminada la reforma electoral que ya tiene bajo la manga y que la ha anunciado. ¿Con qué propósito? Yo sí creo que la próxima consulta popular, dependiendo de este resultado de este ejercicio, se va a realizar dentro de 3 años, mi querido don Carlos, con el propósito de preguntar a la gente si quiere que continúe el presidente de la República en el poder. Y tiene su lógica. Ayer platicaba este tema basado en la tesis de licenciatura de Juventino Rodarte Solís, cuando él propone el derecho a la revolución. Eso viene en la Constitución, Sí, no solamente efectivamente. Pero ya en el estudio integral que hace Juventino Rodarte y trayéndolo a cuento, ese derecho a la revolución en el artículo 40, donde establece que la soberanía del pueblo reside esencial y originalmente en el pueblo, y el pueblo determina su forma de gobierno. Esa cláusula constitucional va a ser el soporte para este tipo de consultas populares, para que ya se institucionalicen en el sistema político mexicano, que sean frecuentes y llegue el momento de consultar si se quiere o no que continúe el presidente. Todavía falta otro ejercicio de democracia participativa, que es la revocación de mandato, que se va a dar el próximo año. Entonces, vamos viendo cómo las masas populares se van comportando con este tipo de dinámicas, y yo pienso que a eso va encaminado para fortalecer y empoderar al pueblo como parte del discurso presidencial. Y como es correcto, parte, ¿no? Conforme a la misma Constitución. Pero un sistema democrático. Pero ¿no? además marca línea, porque... Sí, es verdad también. En el caso de Nuevo León, con ese personaje que va a gobernar ese estado progresista de trabajo, de avance, que se llama Samuel García, que todo lo hemos visto en redes sociales, en televisión, como un individuo ocurrente, chavo, inmaduro, etcétera. Ya el Congreso de Nuevo León ya mandó la iniciativa de revocación de mandato a los 3 años, lo que quiere decir que el presidente, con sus acciones y sus aportaciones y sus propuestas, está sentando precedente. Sin duda. Entonces el país tiene que cambiar. Democráticamente hablando, coincido con Beto de la Rosa en que al pueblo hay que empoderarlo, y el presidente tiene ese perfil, todo para el pueblo es primero, etcétera, porque realmente es un individuo salido de las entrañas populares.
Y podremos decir, los detractores podrán decir, mejor dicho, que el presidente es demagogo, que es populista, que es esto, que es lo otro, pero no olvidemos que el señor es un experto en política. Ya gobernó la ciudad más grande del mundo y no lo hizo mal. No viene de haber gobernado el municipio de Xochitl o de Nombre de Dios, no. Gobernó la Ciudad de México. Entonces el señor sabe lo que quiere un pueblo como el nuestro, como el mexicano. Repito, está sentando las bases que esto del juicio de los presidentes no es una ocurrencia nada más. La revocación de mandato ya va a permear, como es el caso de Nuevo León, en otros estados. Durango también ya está. En Durango ya está. Entonces quiere decir que la sociedad lo ve bien, lo aplaude, lo sigue, lo ve con buenos ojos. Ahí vamos. Siempre se estuvo pidiendo la revocación de mandato. Se estuvo pidiendo varias de las cosas. La sociedad estuvo pidiendo reducción de sueldos a funcionarios, quitar las pensiones, reducir el número de diputados, senadores, una serie de cuestiones que ahora que lo está haciendo, la misma gente que lo pedía ahora está enojada, muchas de esas personas. Claro. Y yo creo que se debe ir más allá, ¿eh? El servicio público no se debe regular a través de la Ley Federal del Trabajo. O sea, cada vez que terminan sus funciones, los saberes que se llevan son insultantes. Creo yo que se debe catalogar de una forma aparte. Hay mucho que reconstruir y mucho que cambiar en el sistema de instituciones mexicano, porque está diseñado para que los que participan ahí obtengan grandes beneficios, partiendo de las tesis de Maquiavelo. O sea, darles dinero, darles poder y te van a ser leales. Y creo yo que este presidente tiene muchas características para empezar a disminuir ese poderío de los servidores públicos. Y eso de aprovechar los nuevos esquemas ya regulados, porque duraron mucho tiempo que se aprobaron, pero no estaban regulados los esquemas de participación social, creo que es un buen inicio, porque la democracia directa en un país como este no basta. La democracia construida para consultar a la sociedad en diferentes momentos y por diferentes causas, creo yo que sí nos va a meter a una generación muy, muy distinta de formas democráticas de interactuar. Y creo que ya era muy necesario, porque este pueblo siempre ha querido participar, siempre ha querido expresarse y tradicionalmente ha permanecido callado porque no se lo permiten. Bien, ¿ustedes creen realmente, usted ya lo dijo, Beto, pero realmente consideran que se quiere reelegir? El pueblo se lo pide, sí. No se puede pedir, pero ¿ustedes creen? Aunque se lo pida, ¿eh? Aquí la cuestión no es si lo piden o no, la cuestión es qué va a hacer él. Yo creo que ya no le da la edad, en primer lugar. Pero el poder levanta muertos. Y en segundo, bueno, y sí le da la edad. Y en segundo lugar sería un rompimiento constitucional terrible. ¿Y eso qué? No. O sea, no podemos mañanera, transitar por encima violentando la Constitución. Pero es correcto, ¿no? Sí se puede, porque si no se puede violentar la Constitución si las cosas se hacen bien conforme a la ley. Es decir, si la mayoría de los diputados manda una iniciativa de ley para que se permita una reelección, se va a poder, nada está violentando. Ahora, eso es distinto. El presidente, así lo hizo Obregón, y no pasó nada. Bueno, lo mataron. El presidente intentó ser presidente durante 12 años. Y durante 12 años visitó todos los municipios del país. Los 6 años pasan muy rápido. Ya estamos a la mitad del periodo, le quedan 3 al presidente y va a ser imposible que todas las reformas que él quiere implementar se cumplan. Requiere 6 años más. Yo estoy seguro que como lo hace el presidente, que insisto, es un político profesional, de repente van a surgir por ahí voces donde van a pedir que continúe, se van a desgarrar las vestiduras y casi se le van a hincar para pedirle que continúe. Como lo intentó hacer Salinas de Gortari. Y yo creo que el presidente va a estudiar la situación política, las coyunturas, va a intentar hacer algunos amarres y si hay condiciones que no caigan en violencia, levantamiento de pueblos con machetes, etcétera, el presidente puede hacerlo. La edad no es tan importante. Díaz tenía 80 y tantos años y todavía era presidente. Sí, pero era otro contexto muy distinto. Ahora, otra posibilidad para que López Obrador se reelija es la anuencia de los gringos. Si los gringos dan el visto bueno, se reelige, pero sin ningún problema.
No está trabajando con los gringos. Bueno, no, pues pero si bien, va precisamente por la vía contraria. Sí, no, Pero no, no está no, peleado no. tampoco. No, por supuesto. Sin embargo, no tiene esa sujeción que tenían todos México los va a empezar a anteriores. tener sanciones y le van a empezar a cobrar aranceles por el manejo geopolítico que traen. El anuncio que hacen de reanudar relaciones diplomáticas con Corea del Norte es una barbaridad en este escenario. Va a haber consecuencias. Yo creo que reanudar relaciones con Corea del Norte. Pero no bueno, tiene mayor para problema, no distraer porque el- está muy lejos Corea del Norte. Ah. ¿Quién demonios va a Corea del Norte? Nadie. ¿Y quién viene de allá para acá? Tampoco nadie. Bien, yo no considero que sea una realidad que se vaya a reelegir. No, ni yo. No, es Al una... tiempo, don Yo Carlos. creo que, No, no, pero ese yo creo es que la sembrar... posibilidad está latente, ¿eh? Se le incendia el sembrar- país, incluso No, no, mucha no, gente, no, No se le incendia, te voy a decir mucha por qué. gente morena no apoyaría Porque eso. no hay oposición. Pero la El oposición la presidente no tiene tendría oposición. dentro de En Morena. el único opositor sería Ricardo Monreal y Ricardo Monreal no va a poder con el sistema. No le alcanza. Y con la estructura no va a poder. Él es el único opositor. Lorenzo Fernando- Córdoba, quizá. y Fernando Noroña lo mandamos a Corea del Norte, vea, ya que... De embajador. Cosa. Bien, hay una, incluso dentro de las reformas que está proponiendo, por lo pronto vamos a una señal de identificación y regresamos en un momento. ¿Eso se llama comerciales, licenciado? Sí, pero lo Comerciales. matizamos. Continuamos en el análisis de Pico de Gallo. Aquí tras las cámaras está muy álgido, de veras, es una pelea muy fuerte aquí, sobre Y todo dura. Beto de la Rosa, que quiere reelegir al presidente a fuerza. Pero bien, ¿qué opinan sobre la cuestión en todo este proceso que se está generando, la actitud y el quehacer de Lorenzo Córdoba, el presidente del Instituto Nacional Electoral? No, es evidente que el INE lo que menos quiere es operar en todas sus capacidades la consulta popular. Básicamente el presidente, además de los consejeros, han estado argumentando que no tienen el presupuesto para hacerlo, que con todo y que estaba contemplada esta consulta, la Cámara de Diputados no les dio el dinero que necesitaban. ¿Qué pedían? Y han estado, bueno, sí es un concepto distinto, pedir o necesitar. Claro. Y han estado regateando muchísimo, incluso la instalación del número de casillas que serían las adecuadas. Pero creo que el INE, como una institución ya consolidada, va a resolver este procedimiento y van a tener que cumplir en la medida de sus posibilidades, porque van a tener que cumplir con las expectativas. Yo no veo una participación masiva. Esto ya se convirtió en una campaña de ir a votar o no ir a votar. O sea, no tanto de vota a favor o vota en contra, sino no vayas a votar. Esa es la posición de las oposiciones. Vamos a ver hasta dónde les alcanza. A mí me parece muy difícil que se llegue a una participación del 40% de la lista nominal para hacer vinculante la decisión. Y una vez que se haga vinculante o no la decisión, yo no dudo que la Fiscalía General de la República va a seguir actuando como lo ha venido haciendo. O sea, hay gobernadores, hay exgobernadores, hay exsecretarios y ahora se busca también investigar ya de una forma abierta a los presidentes, tal vez incluso hasta llegar al punto de vincularlos a proceso. Pero sea vinculante o no, no va a detener esta tendencia que ya estamos viviendo desde hace 2 años. Dice don Carlos que yo considero a Lorenzo Córdoba como un proyecto presidenciable por parte de la oposición. Ahorita comentábamos fuera de cámaras que no hay un opositor, un actor clave dentro de la oposición al presidente, y el único que tiene relevancia en estos momentos es Lorenzo Córdoba. Lorenzo Córdoba recientemente acaba de publicar un libro escrito a la limón con Ernesto Núñez. Y vale la pena leer sobre todo los artículos del periodista, el analista político Núñez, cuando habla de cómo se compuso el Instituto Nacional Electoral y cómo se crea a partir de la reforma del año 2014. Y ahí comenta cómo Marco Baños, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, que son una especie de mafia que hay en el actual Instituto Nacional Electoral y que controlan los hilos de este aparato
burocrático, cómo congeniaron con el PRI, PAN y PRD para que ellos continuaran al frente del Instituto Nacional Electoral y controlando todo ese aparato electoral. Por lo tanto, yo sí creo que estos tres partidos están atrás, impulsando el discurso de Lorenzo Córdoba para que en un momento dado pueda él configurarse como un proyecto a la presidencia de la República, que no lo ha sido en estos momentos Ricardo Anaya, que se convirtió en un bufoncete. Entonces, lo vemos ahora con Lorenzo. Yo sí lo veo enfocado a ese proyecto, con ese discurso opositor, con declarar culpable al presidente de la República que está lastimando supuestamente la democracia por quitarles el dinero, que son miles de millones de pesos, es lo más costoso que tenemos en estos momentos. Y sí, como decía Ernesto antes de irnos a corte, sí se requiere una reingeniería institucional, porque se han convertido las instituciones en mafias de poder y dinero, en industrias familiares. El Servicio Nacional Electoral ha sido también un nepotismo terrible, lo vemos actualmente, y hay que esperar. Ya José Ramón Enríquez dejó entrever un artículo en Excelsior de que viene una reforma electoral. Lo dijo López Obrador. Entonces, Él lo dijo, ¿no? Hay muchos puntos de la reingeniería que se requiere al sistema político electoral mexicano, y entre ellos está el INE y los OPLE, ¿no? Bien. Los sople deben desaparecer ya. Totalmente de acuerdo. Lorenzo Córdoba tendrá la calidad moral para ser candidato. Yo creo Lo comento por lo siguiente. Primero, ha asumido una postura enteramente antidemocrática. Pero bueno, esas son estimaciones. Lo que sí es un hecho es que viola la Constitución por el sueldo que recibe. Sí. Mayor Recibe mayor más, al del presidente. mayor al del presidente, y está por ley que no puede estar así. Y hay Y muchos él se ha casos, amparado, no solo él. Sí, muchos. Él se ha amparado ahí con argucias legales para estar ganando más de 200,000 pesos. Ese sería Con el primer prestaciones. golpe que le pegarían Sin los duda. opositores si Sin fuera duda. candidato. El segundo sería que su padre se le aparecería por las noches y le estiraría los pies. Porque don Arnoldo Córdoba fue de izquierda Sí, toda su vida, sí, fue sí. académico. Un hombre muy de izquierda decente. toda su vida, catedrático en la UNAM, y un hombre muy decente, como dice Ernesto. Entonces yo creo que no le alcanza porque tendría No, yo muchos tampoco. negativos, ¿verdad? Y luego además... Palabras al igual contra que los al indígenas, igual ¿se que acuerda? además contra los indígenas, al igual que los expresidentes que van a ser enjuiciados, también gran parte de la sociedad lo tiene enjuiciado a Arnoldo Córdoba como el antidemocrático, el que impidió que en el caso, por ejemplo, de Félix Salgado Macedonio fuera candidato, el que impidió que algunos candidatos de los partidos, porque no demostraron 10 pesos que se gastaron en un chicle, fueran candidatos. Es decir, el señor se ha excedido en su función como presidente del INE, asociado obviamente O que hubiese sido parejo, ¿no? igual que hubiera sido Si hubiera sido parejo, no hay señores, problema, aquí pero... todos iguales, ¿eh? Pero Pero se ve claramente la tendencia en Claro. contra del partido. Es que él del gobierno. formó parte de la polarización que se construyó y tomó partido. Difícil, pero lo curioso es que Arnoldo Córdoba, cuando inicia como presidente del INE, era otro, ¿eh? ¿En qué momento cambió Arnoldo Córdoba? Raramente. En y el eso 2014. Raramente cambia cuando entra López Obrador, pero antes era mansito, era institucional, no era protagonista. no, pues es que estaba conforme. Pero- Vean el sueldo que tenía antes, todavía antes, de los Sí, antes tenía 3 200,000. choferes, ahora nada más tiene uno, antes hasta la sirvienta tenía chofer. Ganaba cerca de 500,000 pesos mensuales. Entonces todo eso antes. le escala, pero se está arriesgando porque se pelea con el presidente, confronta al presidente, y Arnoldo Córdoba se va el año que entra, ¿no? Así es. Y se acabó el corrido con él y va a pasar a la historia, creo que no muy bien. Entonces no lo ven No le ustedes alcanza presidenciables, como- ¿verdad? para La candidato, oposición ¿no? lo va a querer construir. No, va a buscar otro pero personaje. Anaya ¿vale? no lo va a permitir, por ejemplo. Él va a tratar de regresar a la academia para salvarse. Le gustó ya el reflector, maestro. Entonces, yo sí pienso que vean ese libro, La democracia no se construyó en un día, y los nexos con la mafia en el poder, que diría el presidente, que tiene Lorenzo Córdoba. Claro, por eso está Entonces ahí. yo pienso que por ahí lo pueden ir construyendo, porque Anaya ya no va a levantar.
Coincido. Y no va a haber totalmente. otro cuadro. ¿Quién aparte de la oposición? Ese es el grave problema de la oposición, que no tiene narrativa y no tiene cuadros que puedan Pero llegar mira, a la regresando al presidencia. caso de Arnoldo Córdoba, yo veo un escenario en el caso de esa persona. Lorenzo, estás hablando de su papá. Sí, no, del presidente del INE. Lorenzo Un caso Córdoba. similar al de Carlos Ugalde. Fue protagonista, no dio el resultado de las elecciones en el 2006. ¿Y dónde lo ven? Escribió un libro, escribe en un periódico, da clases y no pasan de ahí. Creo que ese es el destino. No, aparte de Lorenzo, pues tiene tiempo completo como investigador en la UNAM. Pero Y era mejor Ugalde que Córdoba. así es. Entonces, pero yo pienso que lo van a querer proyectar, lo van a querer usar. Y otra situación interesante con el tema del Instituto Nacional Electoral. Yo pienso que también este experimento de la consulta popular, don Carlos, va a ser un elemento sustancial para el presidente. Si fracasa, no solamente echarle la culpa a la sociedad conservadora y aspiracionista, etcétera, sino al Instituto Nacional Electoral. Echarle la culpa a Lorenzo, a Ciro Murayama, que no supieron operar la consulta popular y por eso Pero la es gente cierto no supo, también, ¿no? Sí, la gente no supo dónde votar y ese va a ser el pretexto para reformar totalmente el sistema electoral A mexicano. ver, pero él ya lo dijo desde antes de la consulta, ya dijo que Pero le va a dar un quedan elemento. 3 pendientes de reformas. Entre ellos está la reforma electoral, pero son 3 pendientes. Entonces no es a partir de Es que eso. yo no sé Ya por lo qué se anunció. asustan muchos segmentos en la población por la toma de decisiones del presidente. Todo lo que ha venido haciendo Claro. lo ha anunciado desde el principio, desde que era candidato. O sea, Claro. ¿dónde está la sorpresa? Y yo coincido mucho con la hipótesis de Alberto, ¿eh? Suceda lo que suceda, con mayor razón, si la consulta no sale como él quiere y se convierte en vinculante, va a ser el argumento principal para hacer la reforma, no solamente electoral, sino la reforma al Instituto Nacional Electoral, que ya le hace falta, está convirtiendo en un Claro. monstruo Pero es que la enorme, consulta- con una burocracia obesa. La consulta va a ser un éxito. Mediáticamente, ese es el propósito de la consulta. Es decir, si votan 10 millones de personas a favor de enjuiciarlos, o votan 5, o votan 10, si tú le preguntas a 10 personas en este momento, ¿está usted de acuerdo que se enjuicien a los presidentes de México? De 10, 8 van a decir que sí. Entonces da lo mismo que voten 30 millones a que voten 20 o a que voten 10. El presidente va a decir, miren, ya ven, votaron 10 millones, pero si hubieran votado 20, 30 o 40, el resultado hubiera sido, en cuanto a estadísticas, el mismo. Es decir, de 10, 8 van a votar que sí. Y de ahí lo que dice Ernesto, le va a echar la culpa al INE porque no propició una buena organización, etcétera, etcétera. Pero de hecho, y ya desde ahorita el éxito o lo que se pretende está garantizado, que el pueblo diga que los enjuicien. Sea mínimo o sea muy alta la participación. Esa Bien. es la intención. Antes de ir a una señal de identificación, les comento, Ernesto Córdoba solicitaba, Lorenzo Córdoba, estaba solicitando 895 millones de pesos y se le redujo a 200 y tantos. Argumento que él asume una actitud de reducir considerablemente las mesas de votación, la gente que va a participar, y tiene francamente una actitud de rebeldía, como usted lo comentó. Sí. Una actitud de rebeldía. De Entonces, no es sabotaje. de sabotaje, no es una especulación. No, y ya tiene Es tiempo una jugando realidad. vencidas con el presidente. Es una realidad que está jugando vencidas con el presidente. Sí, pero Y al final del día no es el presidente, es con la democracia del país, con un derecho que tiene el país a tomar decisiones. Pero repito, no importa que voten menos o que en vez de que voten 30 voten 15. Es decir, Sí, si estoy de las acuerdo. urnas Sí. no llegan a Copalquín o a la Guajolota, no importa, pero que lleguen a Monterrey, a Guadalajara, a Puebla, a Durango, a las ciudades grandes, donde hay participación, donde la gente sí. Sí, yo coincido contigo, el manera de discurso ya está preparado Ya está listo y va a para ser que el presidente le triunfalista. vaya bien. Así voten 5. Regresamos en un momento. Regresamos en un momento. Vamos a unos comerciales, ¿verdad? A unos comerciales. A unos Continuamos en el análisis de Pico de Gallo. Vamos ahora, si no quieren agregar algo al segmento, todo lo que estuvimos comentando, vamos a lo local. Ya está prácticamente el proceso electoral, ya todo el mundo ha
ha manifestado la gente que quiere participar como candidato a la gubernatura. ¿Cómo ven ustedes los partidos políticos y sus candidatos? ¿Hay fuertes candidatos? PRI, PAN, bueno, van juntos, PRI, PAN, PRD. Es un hecho que se van juntos. Y bueno, Morena, PT. Tal vez esa sea su intención, ¿no? Ahorita creo yo que el presidente de la República todavía tiene mucho tiempo para disminuir y debilitar más esa posible coalición. Los expedientes de corrupción les están haciendo mucho daño. Los tienen muy, muy acotados. No dudemos que para el próximo año ya la mitad de la cúpula del PRI y del PAN estén bajo proceso, incluso algunos encarcelados, pueden pasar muchas cosas. Sus dirigentes nacionales, tanto el PRI como el PAN, son muy débiles. Y yo creo que hoy por hoy en Durango escasean las grandes figuras políticas. Antes una gubernatura se construía con muchos años de trabajo, de trayectoria, de servicio público, de cuidar la reputación. Y en los últimos años los políticos se han hecho al vapor. Son políticos sexenales que han venido sobreviviendo sin mucha trayectoria, sin muchas aportaciones sociales. Creo yo que va a estar muy complicado la forma en que eventualmente se construiría la coalición PRI-PAN. El PAN, el Partido del Gobernador, es la tercera fuerza política estatal. Y en ese caso yo no veo... Coméntenlo por qué. Bueno, por el desgaste propio del gobierno. Pero por la votación aparte, ¿no? Sí, no, por supuesto, por la votación, pero eso viene de un desgaste, de un desgaste gubernamental, de un gobierno sin resultados, un gobierno que llega con muchas expectativas, muy similar a como llegó Fox en el 2000. O sea, venía a sanear, venía a llamar a cuentas a los corruptos, y los corruptos están muy tranquilos porque nunca les hicieron nada. Al contrario, esta administración replicó las prácticas que dijo que iba a combatir, y eso se notó en las urnas. Y yo no veo un PRI generoso dispuesto a entregarle la gubernatura, la candidatura a gobernador, a un partido que está en la tercera fuerza política local. Me parece que va a ser difícil alinear los intereses del PRI y del PAN. Por la otra parte, pues Morena tiene 80,000 votos más que el PAN, 50,000 votos más que el PRI, y creo que está obligado a tener un gran candidato a la gubernatura y muy buenos perfiles en los ayuntamientos. Si se logra generar ese esquema, yo no dudo que Morena y sus aliados ganen Durango. El PRI sigue padeciendo el desgaste que le dejó Jorge Herrera Caldera y su gobierno que realizó con esas características, que fue señalado, que sigue siendo señalado, pero el gobierno panista de Aispuro no tiene atributos que atraigan mucho al electorado. Y va a ser una coyuntura en que el elector va a decidir entre la continuidad, que yo no veo condiciones para eso, porque sería una continuidad muy mediocre, ¿y hay candidatos? O el cambio. Sí, sí hay candidatos, ¿sí? Y cada vez más disminuidos, con un menor perfil. Sí, exacto. Pero sí, todos van a salir con su candidato. Vamos a ver a qué estatura tiene cada candidato que postulen. Yo no coincido con Ernesto en cuanto a que el PRI no va a permitir que el PAN ponga candidato. Si bien es cierto, el PAN quedó en tercer lugar en cuanto al número de votos en la pasada elección, recordemos que las elecciones para diputados, elegir diputados locales y federales, son las menos importantes en todos los estados. Enseguida las segundas más importantes son cuando se elige alcaldes, y las más interesantes y a las que acuden más gente a votar son a las de gobernador, que son las del año próximo. Aunque el PRI no le guste, no quiere, etcétera, el PAN tiene algo a favor, o el gobierno, que es gobierno, la nómina, los recursos, y eso hace maravillas. Lo que quiere decir, yo no veo a un candidato del PRI operando o haciendo campaña con el dinero que sale del gobierno y con amigos panistas ayudándole a hacer campaña. Yo no lo veo. El candidato de una posible alianza, si es que se da, va a salir del PAN. Porque el gobernador hasta el 15 de septiembre del año próximo va a tener ¿y qué candidatos ven, qué aspirantes ven fortalecidos para ganar en el PAN, para empezar? En el PAN yo veo la caballada muy flaca. Javier Castrellón, yo creo que es el menos vulnerable, ¿no? En el caso del alcalde, todos lo vemos que físicamente está muy disminuido. Le dio una enfermedad difícil de que se recupere al 100%.
necesita total Pero dice que el poder lo revitaliza. paz. Yo creo que una campaña de 39 municipios y recorrer la día tarde y noche no le alcanza. En el PAN yo veo a Castrillón como la mejor oferta por la siguiente razón. Es diputado federal electo, ganó sobradamente su distrito, es un político que no tiene cola que le pisen, al menos que yo sepa. No es el político que ha estado en las boletas antes como otros. Es una cara nueva, fresca. Tiene experiencia de gobierno, de los pocos panistas. Creo que hizo un papel decoroso como secretario, decoroso, porque no cualquiera dura 5 años al frente de una secretaría tan difícil como la de Seguridad Pública. En el PAN yo creo que él sería la mejor carta, porque los demás ya están muy vistos por la sociedad, en el caso de Salum, por ejemplo, y Maturino, creo que como dice Ernesto, tiene que empezar, tiene que hacer camino, tiene que tener un poco más de experiencia, sobre todo en el servicio público. Bien, en este proceso aún sigue con una influencia muy fuerte Beto de la Rosa, muy fuerte el exgobernador Ismael, ¿ya lo dije? Totalmente. Sí, fíjese que usted da en el clavo algo muy importante, interesante, el papel que está jugando Ismael Hernández de Heras. En la selección de candidatos del PRI y el y PAN. aparte, don Carlos, yo pienso que la selección del candidato o candidata a la gubernatura por esta alianza, PAN, PRI, PRD, va a ser con base a los amarres que se den a nivel central. Y quien tiene la posibilidad de hacer un amarre interesante que beneficie a su grupo político es Ismael Hernández de Heras, porque él es líder nacional de un sector del PRI. Por otro lado, tiene ascendencia con Carlos Aceves del Olmo, que es líder del sector obrero, y ahí pudieran en la mesa, con Alito Moreno, llevar mano en la selección de los candidatos. Eso va a ser muy importante el papel de Ismael, que operó políticamente, así como en el Estado de México, aquí en Durango, y allí están los resultados a la vista, al revivir a todo su grupo político. Yo veo que en esta elección el gobernador e Ismael hacen una alianza contra sus enemigos en común. Entonces, uno de esos dos enemigos es José Ramón Enríquez Herrera, que quiere ser candidato a gobernador por Morena, y el grupo de Jorge Herrera Caldera, que se refugió también en este partido político, específicamente en La Laguna, con Manuel Espino, y va a ser un choque interesante que pudiera darse. Otro factor, a ver por dónde circula Esteban Villegas Villarreal, a ver si lo dejan llegar, si pasa la aduana por el Partido Verde, y a ver hasta dónde crece dentro de esta baraja que comentaron del PAN a Jaime Rivas Loaiza, que es hermano putativo del gobernador y que va a andar recorriendo el estado entregando recursos, ¿no? Dirán algunos que ya llega tarde por la edad, pero pues el gobernador electo de Sinaloa no es muy joven que digamos, pero visto está... Laida Sansores tiene 75 años. Visto está que la juventud... Es joven, Rivas Loaiza. Sí, la juventud y la... 50 y tantos. Los errores en política no respeta edades. Lo mismo lo hace un joven que un... Sin duda. Cierto. Ahora, yo creo que... Se reincorporó al Senado Gonzalo Yáñez. Se acaba de reincorporar hace 2 días. Creo que no hay que quitarlo de... ¿Qué opinas sobre eso? No, Gonzalo Yáñez es un tipo que tiene una pésima reputación aquí en Durango. Da lo mismo si se reincorpora. Sí, da lo mismo. Da lo mismo si es un quiere diablo. ser o no. La gente morena no está conforme con el rol que ha jugado el Partido del Trabajo. No tanto el dirigente Alberto Anaya, sino Gonzalo Yáñez. Tiene una fama de que vende elecciones, de que construye candidaturas a modo para beneficiar a los candidatos contrarios a cambio de dinero. Y esa es una lectura muy, muy arraigada que ya venía desde 2018 y que se consolida en este 2021. No hubo candidato fuerte que Gonzalo propusiera, no solamente aquí en Durango, sino en otros lugares donde ¿Qué candidatos fuertes hay? Ya nos queda 1 minuto para cada quien. ¿Qué candidatos fuertes hay? En Morena. En Morena yo creo que la lucha o la disputa principal estaría entre José Ramón Enríquez y quizá Marina Vitela. Margarita Valdés. No, Margarita Valdés no le da es el perfil que le gusta al presidente. No. Yo creo que la senadora, a la cual admiro y respeto, el hecho de la ballena y lo que dijo, la convirtió en una bula nacional y ya no le da para ser. Yo creo que nada más por ese motivo. No tiene experiencia, es la primera vez que incursiona en política y esto no es como un juego de canicas. Sabe la gobernatura
en juego y tiene que ser alguien experimentado o con un mínimo de experiencia Bien, política. bien. Beto. Pues coincido totalmente con Ernesto. También ya se sube a la palestra Maribel Aguilera por los vínculos de su esposo que tiene con Esteban Moctezuma Barragán. Y pues todos buscan... ¿Ya lo despidieron? Todos buscan, sí, pero sigue siendo amigo de Esteban. Entonces, en ese sentido, va a haber una rebatinga interesante que no se ve con claridad. Yo creo que es la sucesión con mayor incertidumbre de la historia política de Durango. Durango. Sí, va a ser muy interesante porque ahora no solamente hay dos polos como actores, ahora hay tres, por primera vez, los tres muy competitivos, dos con muchas posibilidades de aliarse y quedarían dos grandes bloques que ya vimos qué resultados tuvieron en 2021. Efectivamente, la operación política de Ismael, que no es cosa menor, uno de los políticos más experimentados que hay, no solamente en Durango, sino en el país. Y por la otra parte, esa tarea que tiene Morena para institucionalizarse, fortalecerse, tener órganos de dirección y consolidarse. Porque al final de cuentas a Otniel le tocó llegar muy tarde a este proceso electoral y aún así hizo un gran trabajo. Otniel García Navarro ha sido el mejor dirigente que ha tenido Morena en su corta historia. Lo cual es mucho Pero decir, vamos a ver hasta dónde lo respaldan. Lo cual es mucho decir, por supuesto, porque llega en condiciones muy difíciles, igual que cuando fue candidato a presidente municipal de la capital. Hizo campaña alrededor de 10 días porque estuvo impugnado en todo momento. Más o menos unidos al día de la elección. Que lleguen consolidados, más o menos unidos, no, consolidados. Sea quien sea el candidato. Bien. Nada más agregar, no den por muerto a Gonzalo. Yo no coincido. Ya sabemos lo que vale Gonzalo en cuanto a votos. Pero es un diablo, problema. maestro. Nada más ya para despedirme, ya me toca a mí. Muy bien. No lo dejaron hacer campaña en la elección anterior. Le estuvieron poniendo trabas en el organismo electoral. Le estuvieron poniendo trabas, con protestas del mismo Morena. O sea, eso fue una cuestión orquestada para no dejar llegar. Es el mejor amigo en Durango de López Obrador. El mejor amigo eso es muy discutible. Miguel Rincón, no es Gonzalo. Ese es compadre. Mejor todavía. Bien, pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en esta misión de Pico de Gallo. Muy agradecido. Muy amable por la invitación. Igualmente, Carlos, gracias. Y gracias a ustedes, al público Radio Escuchas. Por supuesto, la próxima semana le tendremos otro panel de análisis de interés para todos ustedes. Me despido. Un servidor, Carlos Garza Limón. Nos vemos la próxima semana. Que tengan buen día.